11. Vamos a leer el versículo 9 y 10, porque me lo han tenido media hora parado. Por algo debe ser. Amén. Bien, dice así el versículo número 9. ¿Ya lo tiene? Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. En esta noche sé propicio. Bendice a nuestros hermanos que están fuera. Bendícenos a nosotros. Bendice a nuestros hermanos que están conectados. Bendice a nuestros hermanos que verán y oirán esta enseñanza. En el nombre de Jesús pedimos el entendimiento y la comprensión de tu palabra, para que podamos ser bendecidos a través de ella. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Normalmente, el encabezado en nuestras Biblias, en su gran mayoría, dice así: Jesús y la oración. Pero cuando entramos en la lectura de esta porción, que es del versículo 1 al 13, encontramos que los discípulos le piden al Señor que les enseñara a orar. Mas, sin embargo, pienso de una forma individual el tema, aunque podría ser Jesús y la oración, pero también es: Señor, enséñame por qué debo de orar. Señor, enséñame por qué debo de orar. Muchas veces no sabemos qué es orar, porque si usted me ve que estoy platicando y usted no ve a nadie, no sé qué pensaría usted de mí. Entonces, el hablar no es platicar. Entonces, es posible que estemos hablando y no estemos orando, hablando de lo que es la oración. Entonces, pienso de que cómo es que los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar. Me cuesta comprender cómo un discípulo se entiende que puede orar. Y si vamos más allá, un judío, un practicante de la religión judía, un israelita practicante, un judío. Un israelita practicante de la religión judía es un judío. Entonces, ¿cómo puede decir enséñame a orar cuando toda su vida ha orado? ¿No cree usted que muchos de nosotros deberíamos de pedirle al Señor: enséñanos a orar? Pero vayamos un poco más allá en lo que a usted le va a incomodar, y a usted especialmente que le incomoda lo que va a oír. Señor, enséñame a congregar. Usted puede decir: pero yo no falto a los cultos. Sí, pero eso podría ser que usted no sabe congregarse. Porque si usted viene y su corazón está en otro lugar, usted no se congrega. Si usted viene y no viene a recibir, usted no se está congregando. Y así le podría yo decir muchas cosas que brotan, muchas preguntas que aparecen cuando nosotros leemos y entendemos. Se nos abre el entendimiento, específicamente cuando leemos algo. Y por eso quiero que primeramente leamos del versículo número 1, porque es muy lindo lo que leímos. Así que el 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
Es bien lindo, podríamos explicar esto y darle la forma y la enseñanza y la profundidad a estos dos versículos y le aseguro que aprenderíamos cosas muy lindas, pero no tanto como si nosotros sabemos el contexto. Porque podríamos solo enfocarnos en esto, enséñame a orar. Ah, sí, y el Señor le dice, te voy a enseñar a orar. Orar es así, así, así. Pero, y si no sabemos por qué lo llevó a este discípulo a decirle, o a estos discípulos, enséñanos, no vamos a tener una mayor comprensión el por qué aprendieron a orar. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, quiero que leamos el versículo 1, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Véame un momentito, por favor. Lo que estamos leyendo es la razón o la base del por qué el versículo 9 y el versículo número 10. Y aún todavía más profundo. No sé cómo es, no me gusta usar la palabra profundo, porque como que nos estamos aquí fanfarroneando de conocimiento, como que no, pero yo me doy a entender que no es eso, ¿verdad? Por favor, no lo voy a pensar de otra forma. Me cuesta usar otras palabras porque no las hallo, pero la profundidad de esto es tal que llega con un propósito los 12 versículos para entender el final del versículo número 13, donde no está diciendo cosas materiales, donde no está diciendo que es para que pueda ser sanado, para que pueda ser liberado, para que tú puedas conquistar todo lo que quieras, para que puedas tener todo lo que desees, todo lo que sueñas, sino por algo que es todavía más profundo, gigantesco, que cualquiera de las necesidades que nosotros tengamos, el hecho de que puedan ser suplidas por la oración. Yo por medio de la oración puedo lograr lo que quiera, eso no es tan significativo como el propósito por el cual yo debo de aprender a orar, que es el recibir el Espíritu Santo. Pero eso se tiene que tocar aparte porque es muy extenso, entonces nos saldríamos de esto tan esencial que es el por qué ellos le pidieron al Señor que les enseñara a orar como Juan le enseñó a sus discípulos y cómo fue que el Señor les respondió de una forma en la cual podríamos decir, ay, ¿y por qué el Señor presenta esta explicación? ¿Por qué presenta esta ilustración? ¿Qué tiene que ver? Pues muchísimo, y con lo que he dicho va a comprender un poquito más. Y dice el versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no os metas en tentación, mas líbralos del mal. No vamos a ver la oración del Padre Nuestro, no la vamos a tocar para nada, mas sin embargo va incluida y tiene una enseñanza, pero no vamos a tocarla. En el versículo 5, esto es lo importante, les dijo también, fíjese qué tremendo, les dijo también, disculpe, yo voy lento, pero yo quiero oír que todos aquellos me comprendan. Fíjese bien, le voy a volver a repetir el versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Note que estoy insistiendo en el versículo número 9 y versículo número 10, pero ese versículo no se hace en nosotros una verdad, un rema, si yo no entiendo el por qué el Señor lo ilustró de la forma en que lo hizo. Qué padres más lindos teníamos nosotros cuando nos decían 1, 2 veces las cosas. Hijo, ¿entendió?
Y si nosotros nos quedamos en la luna, ellos lo sabían. Si usted se queda en la luna, lo voy a saber. Por eso, repito, ¿y entendiste, hijo? Y uno con una mirada le decía, no, no entiendo, te lo vuelve a repetir. Mira, vas a hacer esto, esto y esto, por esto y esto y esto. ¿Me entendiste? No te vas a ir por ahí, no te vas a ir por allá, te vas a ir por aquí donde te estoy diciendo. Yo sé por qué te lo estoy diciendo, así que mira, vas a hacer eso. Hasta que nosotros entendíamos, y qué bendición era cuando entendíamos. Todo nos salía bien cuando entendíamos. Entonces, la ilustración es la que nos va a abrir a nosotros el entendimiento, y ese entendimiento nos va a abrir a nosotros la bendición. Porque, ¿qué cosa usted está pidiendo? ¿Qué cosa usted necesita? Y si la ha pedido, y la ha pedido mal, y si no la ha pedido porque no sabe pedir, entonces esta es una respuesta. No importa lo que sea. Repito, y yo os digo, ¿quién lo está diciendo? ¿Y él miente? ¿Y si él dice, se cumple? Entonces, ¿cuántos de nosotros no recibimos porque no creemos? Porque algunos caemos en el error de creer que no lo merecemos. Es que no es porque lo merezcas. Él dice, y yo os digo, pedid. Y yo os digo, buscad. Y yo os digo, abrirá, llamad. ¿Por qué? Porque si tú pides, recibes. Si tú buscas, hallas. Y si tú llamas, se os abrirá. ¿En qué tiene que ver usted ahí en el asunto? En que crea. Entonces el Señor viene y nos pone una ilustración. Hermano, qué bendición es ser niño. Porque el Señor nos enseña como a niños. Por eso el que no entiende es porque no es niño. Porque al niño se le habla acorde a su edad, para que el niño entienda. Hijo, 1 más 1, 2. Miren los niños, cuando mi hijo estaba chiquito, mire lo que le enseñaban. Mire lo que le enseñaban en el kinder. Hay que me duele un finger. Le estaban enseñando que dedo en inglés se dice finger. Ay, que me duele un finger. Y mira, hasta el día de hoy me lo puedo. Pero sé que esto se llama finger. Ay, que me duele un finger. Ay, que me duele un tú. Ay, que me duelen los dos. Usted no sabe inglés, yo sí sé. ¿Por qué? Porque son niños. Y así, de esa forma es que lo van a aprender. Usted, para que entienda esta verdad, tiene que ser enseñado como niño. Y para ser enseñado como niño y entienda, tiene que ser niño. Por eso tiene un maestro que lo agarra como que es niño. Ay, hermano, si ya entendí, sígame. Pero hay otros que no lo agarran. Amén, hermano. Bien. Sigamos en el 5. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Oiga, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, un hombre? Está poniendo de ejemplo. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, oiga, amigo, ni siquiera papá, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, o sea, no le abrió. El amigo no le abrió. Le dice, no me molestes. Un amigo, un vecino, le dice, no me molestes. ¿Y qué le habían dicho los discípulos a él? Señor, enséñanos a orar como Juan les enseñó a sus discípulos. ¿Y quién es más grande?
El Señor era Dios, es Dios. Juan era únicamente su precursor. Mire, si usted entiende esto y lo comprende, usted va a tener una gran bendición, porque su mentalidad va a cambiar, su fe va a cambiar, su confianza va a cambiar, su vida va a cambiar, su estabilidad va a cambiar, sus emociones va a cambiar. ¿Y quién quita que esta noche usted pueda descansar? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, oiga, el énfasis, como usted es niño, déjeme enseñarle como niño. Amén. Va. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, aunque no se levante por ser su amigo, oiga, aunque no se levante por ser su amigo, hago el énfasis. Sin embargo, no por su amistad, no por su cariño logró, sino por su importunidad, por ser inoportuno, por ser molesto y por ser una molestia, por hostigamiento. Se levantará, no por ser amigo, no porque le tenga amor, no porque le tenga compasión, y le dará todo lo que, oiga lo que dice el Señor, le dará los 3 panes, todo lo que necesitará. No solo necesita ser sanado, usted necesita más cosas. No necesita solamente ser liberado, usted necesita más cosas. No solamente necesita pasar el ciclo, usted necesita más cosas. No necesita solamente terminar la carrera, usted necesita más todavía. No voy a creer que ya terminó, ya estuvo. No, usted sigue necesitado. Y de mucho, como yo. ¿Está comprendiendo? Yo voy despacito. Va a darle más que los 3 panes. El amigo, el que no quiere levantarse, el que dice, ¿a qué hora vienes? No puedo, estoy con mis niños, ya le puse tranca. Y yo os digo, qué tremendo. Y yo, Jesús, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi proveedor, mi guardador, mi sanador, mi Shaddai. Y yo digo, pedid. Qué Dios más maravilloso el que tenemos. Y bienaventurados los que como niños le piden. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Quiero tocar el primer punto de la enseñanza. Es el amigo importuno. El amigo importuno. Es igual o inoportuno, pero aquí dice importuno. Importunidad estamos hablando. Es lo mismo. El amigo importuno. ¿Y qué es importunidad? ¿Qué es importunar? ¿Qué es ser importuno? Es incomodar. Imagínese. Es molestar con una pretensión
o solicitud. Eso significa. Fíjese que en Israel se viajaba o se viaja, porque eso no ha cambiado, se viaja con frecuencia de noche. Con frecuencia se viaja, porque es lógico, ustedes, si usted tiene conocimiento de cómo es esa nación, se va a dar cuenta que su mayoría es desértica. Entonces, usted debe saber que se viaja de noche porque en la noche hace fresco. Y no de chan, ni de ensalada, ni de horchata, sino de clima. Hace fresco. Entonces, la gente normalmente viaja de noche, y especialmente en los tiempos bíblicos. Viaja de noche por la frescura de la noche. Si usted nota, comprendo yo, de que nuestra caminata cristiana es en la noche. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo lleno de tinieblas. Entonces, este está representado aquí por muchas razones muy lindas. Presentan aquí una situación de noche. Entonces, la noche para nosotros es nuestra caminata espiritual. Y en ese tiempo, pues no es como ahora, que hay lugares abiertos. Por ejemplo, ahí no habían panaderías, pero se tenía la costumbre de que la gente en sus casas hacía su propio pan. Y siempre había gente que era prudente. Había gente sabia que hacía un poco más para una emergencia, para una necesidad, hacía un poco más. Y este de seguro sabía que su vecino era un hombre o una mujer prudente. Y sabía de que, como muchos, me regala sal, compre, hombre. Présteme un tomate, no sea sinvergüenza. Compre y mantenga ahí, no se lo coma todo. Pura revelación, hermano. Pero es una verdad. Entonces, la gente prudente siempre tenía ahí, siempre un poco más, una reserva. Tenía un ahorro. ¡Ahorro! 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 Para el sabio. Atender al huésped era, ¿cómo le podía decir? Era un deber sagrado. Pero mire qué importante, porque el Señor tuvo que ilustrar para que usted y yo aprendamos a orar. Era un deber sagrado, poder ayudar, atender a un huésped. Este tenía un huésped y quería atenderlo bien, y no tenía pan, porque lo había sorprendido. Amén. Lamentablemente al hombre que se le pide el favor, se disgusta. Se disgusta y el Señor menciona y habla de que se le llama amigo. Él, el necesitado, va a donde su amigo con una actitud por ser su amigo, pero el amigo, el receptor, no le corresponde de la misma manera. ¿Y cómo crees que Dios te puede responder a ti? Si es como ese, que no lo es, si es como ese, te lo va a dar. Y si no es como ese, ¿cree usted que no se lo va a dar? Es que no lo es, como Él. Enséñanos a orar. Yo debo de saber que al orar hay una gran bendición. ¿Por qué? Porque orar es pedir. Porque el orar es buscar. Porque el orar es llamar. Esa es la oración. Y estas tres cosas traen un efecto, traen un resultado, traen una recompensa. Entonces, ¿estaban ellos conscientes cuando le dijeron, enséñanos a orar? Como Juan le enseñó a sus discípulos. Es que nosotros hemos dado cuenta que los discípulos de Juan, qué tremendo, cómo piden y qué efectiva es la oración. Tenía razón cuando Santiago nos tiene que regañarnos, no solo a sus
a sus, ¿cómo se le llama? A sus destinatarios, sino que también a nosotros. Es que no recibís porque pedís mal. ¿Sabe qué pensé yo? Señor, como siempre, ¿verdad? Señor, cómo quisiera que toda la iglesia estuviera congregada para que aprendan a orar y que sepan qué es la oración y tú qué es lo que ocupas para que nosotros podamos ser bendecidos y que nuestra oración sea efectiva. Y da tristeza ver la gran cantidad de gente que no se congrega o no se puede congregar o no quiere congregarse, sencillamente. Porque ahí andan como hormigas locas, ahí están como búhos. ¿Quién es un búho? Verá que no estoy solo, hermano. Lamentablemente no responde en los mismos términos. El ejemplo que el Señor pone habla de que la casa solo tiene una habitación, que la puerta está trancada. ¿Y cómo? Con una gran viga. Mire lo que el Señor presenta del por qué la inoportunidad o de la importunidad. Note los detalles, el Señor está poniendo la situación difícil, bien difícil, pero es para que usted pida. Porque si el amigo al final de todo da, y no por ser amigo, entiende, comprende, pida. El ejemplo, normalmente le hablo por lo que dicen las costumbres. Del lecho de cama sirve una estera. Era algo hecho de juncos. Como poder decir en nuestro país, ya se imagina, un petate. Como las casas eran pequeñas y una sola habitación, entonces la cama era algo que estaba enrollado detrás de este mueble que lo tapa, que en el día no se ocupa de nada de dormitorio, porque eso es una sola pieza. Entonces se saca el petate, se extiende en el suelo y allí dormimos. Y los niños dormían con ellos. Pobres. Yo sí pude ver esto en mi niñez. Nosotros teníamos un mesón y yo pude ver que vivían 5 o 7 personas en una sola pieza. Y no cabían en una cama y solo tenían una cama. Entonces, ¿qué pasaba en la noche? Ponían petates. Otros tiraban una sábana y ahí se tiraban y dormían en el suelo. Entonces, esto era algo parecido. Le ponían una gran tranca por seguridad. Y para levantarse, tenían que levantar todo. Y se tenían que despertar todos y tenían que darse cuenta todos. Y eso era ruidoso, era incómodo. Y que mi vecino, mi amigo, me venga a altas horas de la noche a decirme, préstame por favor 3 panes. Máxime si sé que es negligente. Más si me doy cuenta que es perezoso, haragán. Más si sé que es sinvergüenza. Ayúdeme, ¿qué otra palabra? De eso por el don de la sospecha, dígame. Pícaro, sinvergüenza, abusador, que se eleva de inteligente y de vivo, chucho, no del que ladra. Estamos llenos de gente así. Ay Dios.
Hermano, ayúdeme. Si este es el lugar donde venimos a ser instruidos, a no ser los parásitos que somos, a no ser los sinvergüenzas que somos. Porque Dios no quiere que seamos así, lo deshonramos a Él. Y no me diga usted está bien, no estoy bien y supiera cómo estaba. Yo sí entiendo esto. Yo sí sé lo que es ser necesitado. A mí no me venga con señalamientos que usted no sabe. Por eso lo puedo decir. Pero Dios quiere quitar de usted esa maldición ancestral. Y que usted sea de bendición. Por eso pida. Por eso busque. Y por eso llame. Porque se le dará más de los 3 panes. Todo lo que necesite se le dará. Es bello, hermano, decir: Señor, bendice estos alimentos que no son para todos los que estamos. Y qué tremendo que comemos y sobra. ¿Y qué lo hizo así? La oración. Señor, esto es lo que gano. Por favor, bendice mis ingresos. Y qué tremendo, hermano. Es decir, no quiero hacer cuentas porque no sé cómo hago. Porque son más los egresos que los ingresos en muchas ocasiones. ¿Y cómo estamos? ¿Bien? ¿Te alcanzó? ¿Me alcanzó? Nunca sobra, nunca falta. Es un milagro. Entonces, abrir por la noche era muy fatigoso, muy ruidoso. Todos tienen que levantarse. Entonces, no sin razón se habla varias veces de levantarse. El decir no puedo significa no tengo ganas, porque es muy incómodo. En la nueva versión internacional, como en la Biblia al día, mencionan no me molestes. Fíjese qué tremendo. No me molestes. Y también dice no puedo levantarme. Es cierto, ahí tengo los 3 panes que necesitan. Pero es que no me molestes. Es incómodo. Ese es el ejemplo humano, que al final se los da. Y no por ser amigo. Y no porque lo ame. Amén. Entonces, como está al fin se tiene que levantar. No porque los 3 panes valgan para Él, sino porque para Él es mejor dormir que estar oyendo a este. ¿Está comprendiendo, hermano? Mire lo que el Señor nos está enseñando. Y el ejemplo es un hombre. Si un hombre, por amor al sueño, por amor al descanso, se levanta con toda esa incomodidad que ya le expresé, porque algunos no sabían cuál es el problema, pues sí, como tú no vives así, no sabes. Porque usted es de una familia bien acomodada. Duermen 5 en la cama, estos dormían 7. Cuando usted no sabe la necesidad, no entiende muchas cosas. Entonces Dios tiene que pasarnos a muchos por necesidad para que tengamos compasión de los demás y valor de las cosas que nos da. Al fin no tendrá más remedio que levantarse y darle lo que pide su vecino, su amigo. Entonces Jesús da la razón de ello. Si ya no por la amistad, al menos por la molestia y la importunidad, ¿entiende? Lo que acabo de decirle. Ya no por la amistad, sino por la importunidad. No por amor al vecino, sino por amor a su sueño.
Porque si hasta nos cuesta levantarnos cuando tenemos ese cansancio y ese sueño tan rico, levantarnos al baño. Si hasta pesadillas tenemos por no querernos levantar. Hasta que el niño dice, no, vea, tengo una hora de tener pesadillas, no me levanto. Pero es por amor al sueño. Entonces, al final este hombre, por el descanso nocturno, tuvo que levantarse. Entonces, así somos los hombres. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así son los hombres. Y yo digo, así somos los hombres. Ahora, ¿y Dios cómo es? ¿Y Dios cómo es? Si el discípulo reflexiona sobre su propio comportamiento, usted podría pensar esta noche. Usted podría pensar así esta noche. ¿Y yo cómo soy? ¿Soy tan malo y me sacan las cosas? Usted no es malo, se lo aseguro que usted no es malo. Ellos podrían reflexionar. Usted tal vez no es tan malo. Yo cedo, dice usted. Al final cedo. Entonces estaban reflexionando cómo eran ellos. ¿Cómo es el Señor? Por eso fíjese que es tremendo, que yo sé que no vamos a llegar hasta ahí, pero el versículo número 11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Tengo que explicarle eso también, para que usted lo comprenda mejor, más de lo que usted entiende solo con leer, así como le expliqué cómo que dormía esta gente. No es fácil, hermano. Y algunos hasta con los criados adentro. Y no habían camarotes de 3 pisos. Eran petates. Esteras se le llaman. Entonces, note qué tremendo el Señor. O si pide, o si pescado, en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? ¿Ve la diferencia entre lo que es el padre y su hijo? Entre lo que es el hombre con su prójimo. El hombre con su prójimo, después lo pasa a un padre. Oiga, si imagínese un padre con su hijo. Si este amigo se levantó no por amor, sino por su descanso. Si no, no me deja dormir Eso es lo que... Y después pasa el Señor y pone de ejemplo al padre de familia con su hijo. Para que nosotros entendamos quién es Él y cómo es Él para con nosotros. Y aún así no le pedimos. Y aún así no lo buscamos. Y aún así no lo llamamos. Ese problema que usted tiene, pida. La oración es pedir, buscar y llamar. Esa es la oración. Se lo estoy diciendo de una forma escueta, pero no significa que sea escueta. Tiene que entender cada una de esas 3 cosas, cada uno de esos 3 niveles, cada una de esas 3 profundidades, cada uno de esos 3 efectos. Por eso perecemos por falta de... Un problema nos hace perecer. Un problema nos hace fracasar. Un enemigo nos hace huir. Y el Señor dice, no, si tú me clamas a mí, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán ellos. Por eso nosotros vemos a un David. Orar no solo decirle, ay Señor, quiero esto. Entonces, si reflexiona en esto, el discípulo se le ocurrirá cómo se comportará Dios con él.
como el amigo, después de todo, acaba por atender al amigo, que le pide con insistencia e importunidad. Así también Dios escucha al que le pide sin retroceder, sin cejar, es la palabra en algunas versiones, sin cejar, sin retroceder, sin echarse atrás. Hay cosas en las cuales usted debe de cejar al pedir. O sea, no retroceder al pedir. Hay cosas que usted tiene que decirle, Señor, por favor, sé propicio. Señor, por favor. No hay respuesta. Señor, en ti estoy esperando. Señor, yo sé que tú, y pasan los días, las horas, los días y nada. Señor, yo sigo confiando en ti. Y las cosas se están poniendo color de hormiga. Señor, yo sigo confiando en ti. Señor, yo ya te lo pedí. Se levantan más enemigos. Señor, yo sé que confío en ti. Se levanta este decreto. Señor, yo sé que tú estás conmigo porque yo te pedí. Yo sé que aunque no te lo pidas, tú ya lo sabes. Señor, ¿verdad que no se te ha olvidado? Sí, yo estoy todavía pendiente, Señor. ¿Verdad que no has dado respuesta? No, yo veo que las cosas se están poniendo peor, pero Señor, yo sé. Sin cejar. Hay cosas que no tenemos que pedir, estas vienen por nosotros, pedimos porque no nos ha amanecido, pero hay cosas que no, aunque no las pidamos, ahí vienen, pero hay cosas que sí. Señor, sé propicio. Señor, acuérdate de tu siervo. Y cuando no hay respuesta como siervo, Señor, acuérdate que soy tu hijo. Y si no hay respuesta, Señor, yo soy la niña de tus ojos. Y si no, Señor, tú has dicho que no hay justo desamparado. Señor, tú me has dicho que todo lo que la planta de mi pie toque será mío. Y, hermano, sin cejar. El Señor lo pone como ejemplo. Pone a un hombre de ejemplo. A un hombre que se dio. Y no por amor. ¿Y si Él nos ama? ¿Y si Él nos ha engendrado? Se ha prometido que será escuchada la oración. ¿Y cuál oración? Perseverante y confiada. Perseverante y confiada. Que no cede aunque no sea escuchada o respondida inmediatamente. Amén. Dios es bondadoso. No hay hombre que se le pueda comparar. Y ahí vimos, él puso el ejemplo a un hombre. Dios da no solo lo que se le pide, sino todo lo que uno necesite. Por eso lo dice él al final del 18. Se levantará y le dará todo, oiga, todo lo que necesite. En lo humano, yo soy el que está dentro, hermano, descansando, durmiendo, ya tengo allá a mis hijos, porque lo dice la Escritura, ahí está mi familia, tengo todo, está cerrado, estoy seguro, estamos bien comidos, y qué rico, ay, durmiéndome, y pum, 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 tocándome, necesito 3 panes, por favor, Eduardo, necesito 3 panes, o sea, no puedo hacerme loco de que quizás a otros le están diciendo. Eduardo, 3 panes necesito, mira, tengo un amigo que me ha visitado, me sorprendió y no tengo cómo atenderlo, y tú sabes qué es, cómo debo tratar a un huésped, tú eres especial con tus huéspedes, yo soy igual, pero ahora este me agarró sin nada, por favor Eduardo, levántate, Eduardo. Entonces me saca, no es que lo ame, no, lo odio. Pero para que me deje tranquilo le abro y le digo, aquí tengo 3 panes, te voy a dar 3 más por cualquier cosa. Necesitas algo más porque no te voy a abrir. ¿Querés vino? ¿Querés aceite? Todo lo que necesites es parranda la que tenés.
es comilona, va. ¿Cuánto más? Trigo, ¿qué más? ¿Comprende? Para que me deje descansar. Y si Él es amor, y si Él es mi Padre, que no hemos visto ahí lo que Él sigue con lo del Padre, ¿por qué no le voy a pedir? Si Él dice, se ha comprometido que si le pido, me va a dar. Y me puso de ejemplo a un hombre que no por amor se levantó, sino para que lo dejaran tranquilo. Amén. Voy a terminar con algo. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 15, porque quiero orar esta noche. Mateo 15, versículo 21. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Fue importuna? Bastante. ¿Retrocedió? No dejó de cejar. ¿Miente el Señor? Mire lo que estamos leyendo. Mas, sin embargo, vamos a Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete,
tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Fue importuno? Fue importuno. Lo quisieron detener, lo callaron. Y él siguió. ¿Sabe por qué? Porque él era ciego, los demás no, que lo querían detener. Los discípulos no tenían una hija atormentada por un demonio. Aquella mujer sí. Su necesidad, su problema, probablemente no lo tiene nadie. ¿Usted sí? Entonces, hágalo sin cejar su oración. Padre, gracias, bendito Dios, porque esta noche nos has enseñado algo maravilloso y lindo, Señor. Que si pedimos, se nos dará. Que si buscamos, hallaremos. Y que si llamamos, se nos abrirá. Hermano, un hombre le dio no solo lo que le pedían, sino todo. Lo que su vecino, lo que su amigo necesitaba. ¿Crees tú que Dios te puede dar lo que pides? Sí, y más de lo que pides. Te dará lo que necesitas. Por eso, no tengas temor. Porque si le pides pan, no te dará una piedra. Si le pides pescado, no te dará una serpiente. Y si le pides un huevo, no te dará un escorpión. Porque Él dice que si los hombres siendo malos, si los padres siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre te dará al Espíritu Santo y todas las cosas que necesites. Hazlo sin cejar, sin retroceder. Señor, sé propicio. Señor, necesito tu provisión. Señor, yo sé que me amas. Señor, sé que no te has olvidado de mí. Señor, yo sigo esperando. Por eso admiro a Job, sin cejar. Le dijo a Dios, aunque me mates, yo en ti voy a esperar. Porque al igual que la fe de Abraham y su conocimiento, sé que es poderoso para levantar de las cenizas a mi hijo. Pide. Pídele al Señor. Él es tu Padre. Él es Dios. Él no es hombre. Si los hombres ceden por amor a un descanso, ¿cómo Dios no te va a responder que te ama? Que te ha amado, como lo dice el profeta Jeremías. Te amé con amor eterno. Un amor que nunca mengua, que nunca cesa. Es de noche. Tu caminata es de noche en este mundo. Señor, ni siquiera he querido abrir mis ojos, Señor, para ver quiénes están delante de ti.
Pero sé, Señor, que esta palabra tú la has dado, porque te necesitamos de tantas maneras, Señor. Señor, sé propicio, por favor. Señor, remas a tu pueblo. Señor, por favor, sé que tengo hermanos en necesidades. Sé que para algunos de ellos hay cosas imposibles. Pero tú dices que si pedimos, vamos a recibir, Señor. Por eso tus discípulos te dijeron, Señor, enséñanos a orar. Qué necesario es saber orar. Aprender a orar. Y Señor, gracias. Hermano, usted que está quizás lejos de este lugar, fuera de este lugar, pídale al Señor. Él es Dios. Él es su creador. Como lo reconoció David en el Salmo 119. Hemos salido de sus entrañas. Hemos salido de su corazón. Y eres nuestro Padre. Que el Señor, hermano, te bendiga. Hermana, que el Señor la bendiga. Hermano que está oyendo, escuchando, viendo, que el Señor lo bendiga y la bendiga en ese pedido que usted tiene delante de Él. No tema. No tema. No hay tormenta. No hay tormenta. No hay tormenta que Él no pueda detener. No hay problema que Él no pueda resolver. No importa que usted sea responsable. No hay condiciones. La enseñanza es, no hay condiciones. Él dice, pide. No dice, si tú tienes la culpa, no me pidas. Si tú eres responsable, no me pidas. No hay condiciones para esta enseñanza. Porque el hombre, siendo malo, te puede conceder, aunque seas culpable o no. Entonces, y Dios es más que hombre. Padre, gracias. Gracias. Gracias porque me has bendecido a mí, Señor, con tu palabra. Gracias. Señor, que cada uno de ellos se levante fortalecido, Señor, con un cambio de mentalidad operado por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor.